Bueno, buen día a todas y todos. Es un auténtico placer poder estar aquí y además en un día que casi sale el sol después de muchas lluvias y asuntos varios. Bueno, yo voy a hablar un ratito sobre las soledades, ¿no? Y como pueden ver ya, pues ya me posiciono en plural, ¿no? En plural, que además viene muy determinado por esto que conocemos como la gran heterogeneidad de las personas que tienen 65 y más años. La soledad también es una situación muy heterogénea. Primero me gustaría dar una visión de diversos equívocos que hay en relación a este concepto. Y lo primero que me parecía de interés es ver un poco, y sobre todo estando un medio de comunicación en el medio de esta presentación, esto de qué nos llega, ¿no? Qué vemos, qué escuchamos, qué proyectamos cuando hablamos de la soledad en la vejez. Y nos llegan estas cosas: alarma, enfermedad, muerte, etcétera, ¿no? Cuando la soledad mata, la epidemia de la soledad ya supera la obesidad cuando amenaza, como amenaza para la salud. Es una epidemia, o sea, continuamente esta imagen, que mi pregunta siempre es ¿a dónde vamos con esto? Porque además este mensaje se suele quedar ahí, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en una sociedad en la que vamos ya hacia casi un 50% de la sociedad a todas las edades que va a vivir en hogares unipersonales, que no es soledad? Bueno, hay otras percepciones, como acabas de describir en los dos casos que has puesto. Y para eso os he traído un pequeño vídeo, si lo puedes poner, de una persona, es un testimonio sin más. Y quizás apagar aquí, ¿no? Yo nací en esta casa. Viví hasta los 17 años. Y después he vivido en Madrid, claro. He hecho una vida fuera de aquí. Luego volví. Cuidé a mi hermano porque se quedó solo. Que mi hermano murió y yo me quedé solo en esta casa. ¿Tú te crees que yo me aburría? No. Seguro que puedo decir que yo no me he aburrido nunca. Oye, el mundo tiene infinidad de alicientes para que no exista ese aburrimiento. Puedes leer, puedes meditar, puedes ver una película, puedes escribir, que a mí me ha llevado, el de escribir novela y cuento, me ha llevado muchas horas de tranquilidad. Luego he dicho, pues voy a echar un pequeño alto. Pues mira, me despertaba, oreaba la habitación, preparaba la comida, lo dejaba preparada y luego me iba por ahí a podar árboles, a quitar ortigas, a recoger fruta, traía leña para el invierno o bajaba al río y metía los pies en el agua y se me iban las horas. A mí no me afectó nunca el sentirme pues solo, porque la soledad es una manera de estar contigo mismo, te lleva a estar más seguro, más certero con lo que crees tú mismo. Y a mí, para mi soledad, eso me ha servido mucho. ¿Qué tal has visto la casa? Bien. 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 He visto bien. En fin, todos aquellos árboles y ya no hacen tanta sombra. Sin embargo, me gusta estar con gente.
charlar, contar una anécdota o escuchar, porque para empezar, por lo menos tengo nombre papal. Tuve siempre amigos, tuve siempre. Lo que pasa es que no estuve de acuerdo con ellos. Me he pasado toda la vida en desacuerdo. Eso es verdad. En desacuerdo. Ahora, Vale. José Antonio, Vale. no sabes lo que me alegro de verte. Y algunas veces les he dicho, está muy bien que hayáis venido, pero sed un poco breves. Les he dicho. Y ellos lo comprenden. Bueno, es verdad que yo muchas veces me he encontrado un poco fastidiado por no tener la soledad suficiente. Sarrak Berry. Ahora vivo en una residencia y he hecho nuevos amigos en la residencia. O sea, me encuentro con una convivencia. Hombre, echo de menos todo aquel pasado y toda aquella vida que pasé aquí. Ahora solo no podría estar, pero si tuviese 40 años, vendría mañana. Mejor dicho, vendría esta noche para hacer noche aquí. Y estaría encantadísimo de andar por aquí y de vivir aquí nuevamente. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Pío era una persona maravillosa, súper especial, falleció al año bueno, hace nada, hace muy poco, y un hombre que siempre ha buscado el espacio donde poder estar más o menos bien, ¿no? Como yo creo que se puede ver ahí. Y es de esto de lo que yo intentaba hablar, ¿no? De los equívocos, de un montón de estereotipos y de estigma que hay en torno a la soledad, sin minimizar en ningún momento la importancia que tienen determinadas soledades, que efectivamente pueden derivar en situaciones patológicas, pero solo determinadas soledades, no todas, ¿no? Y creo que esto es importante de cara al futuro que nos espera y al futuro que estamos viviendo, que no hay quien lo vaya a cambiar hasta la presente, con lo cual pues yo estoy muy en la vía de gestionemos la soledad y vivamos la soledad de la mejor manera posible. Y en ese sentido creo que lo más importante de entrada es discriminar algunos equívocos. El primero, vivir solo o sola o sentirse solo o sola, porque son dos situaciones diferentes. Esas precisiones conceptuales, además, van un poco más allá y nos obligan a diferenciar qué es la soledad y qué es el aislamiento. Normalmente se habla conjuntamente de soledad, aislamiento, demás. Son dos situaciones diferentes. Soledad es una percepción subjetiva que de la manera más vulgar y menos académica pues se define así y hay acuerdo en qué es la distancia en realidad entre mi expectativa y lo que tengo, lo que yo quiero y lo que tengo, las relaciones que me gustaría tener y las que tengo. Está claro que las de Pío son limitadas, ¿no? de cara a otros y son muy claras de cara a él, no se siente solo, ¿no? Es un sentimiento subjetivo que es desagradable porque está muy asociado a la pérdida, a la ausencia. Eso es la soledad, más o menos, ¿no? En lo que hay un cierto consenso científico. El aislamiento es una situación objetiva, es decir, que es la ausencia de contactos entre esa persona y la red cercana. Y son dos situaciones distintas. El aislamiento puede tener otros abordajes diferentes al de la soledad, que está muy en el ámbito de lo subjetivo. Solo a modo de anécdota, pero yo les invito a esto de ir al rincón de pensar. El concepto soledad no deseada, yo solamente lo conozco en castellano. En las otras lenguas y en los otros países no existe. Se habla de soledad y se habla de aislamiento, pero no se habla de no deseada.
siempre me hace pensar, ¿no? ¿Por qué aquí tenemos que discriminar este asunto? Pero bueno, eso es solo para pensar. Y el otro asunto es el de vivir solo o sola, ¿no? Yo creo que ya ha habido unos datos, los más recientes que tenemos son estos y en las próximas semanas, seguramente en 2 semanas, saldrán los nuevos datos que el INE da todos los años más o menos de la encuesta de hogares en abril, ¿no? Pues cerca de 5 millones que viven solas, de las cuales pues 43% tienen 65 y más años, y de ellas, este es otro de los asuntos clave, la gran mayoría, es decir, 71 de cada 100, son mujeres. Y por edad, y aquí vamos discriminando ya, soledades, vivir solos, situaciones de riesgo o situaciones de competencia social. El que yo viva sola, que tengo 69 años, pues es un indicador de competencia social. En principio no tengo mayor problema. Cuando tenga 89, si los tengo, y además vivo en un tercero sin ascensor y además tengo 2 o 3 enfermedades crónicas y lo más importante, he perdido mi red social, entonces sí soy una persona de riesgo. Y es ahí donde hay que intervenir de una manera muy clara. En los otros estados, como el actual, pues intervenimos también, pero desde otro nivel, que luego comentaremos. ¿Cuál es el foco de preocupación? Ese 44% de mujeres mayores de 85 años que viven solas. También hay un 24% de hombres que viven solos, pero la mayoría, como bien nos enseña nuestra pirámide de población y nuestra estructura demográfica, pues ser mayor y muy mayor supone ser mayoritariamente mujer, aunque los hombres van ganando posiciones rápidamente. No se desanimen, que llegarán a los 100 años pronto. La siguiente pregunta es ¿para qué? Pero esa ya también la dejamos para el rincón de pensar, ¿no? Bueno, y otro de los aspectos claros también es cuál es el perfil, ¿no? Pues pertenece a una persona, una mujer viuda o un hombre soltero, ¿no? Esos son como los dos perfiles más claros. Bueno, ahí ven la estructura, cómo los hombres están solos hasta más o menos, o sea, tienen mayor porcentaje de soledad hasta los 65 años, más o menos, y a partir de esa edad las mujeres somos las que ocupamos, las mujeres estamos ahí en amarillo, las que ocupamos el protagonismo de esta historia, ¿no? Como de otras tantas en la vejez. ¿Es lo mismo? ¿Son el mismo porcentaje si los hogares unipersonales tienen la misma presencia en el Estado español? Pues no, pues no. Ahí tienen Baleares, es que no sé si tengo un indicador, bueno, lo ven en azul. Baleares está un poco por debajo de la media de España y regiones como Rioja, Castilla-León, Cantabria, Navarra, además las más envejecidas, pues tienen unos porcentajes muchísimo mayores. Estamos hablando de 5 puntos de diferencia, que es bastante importante dentro del mismo Estado. Y luego el otro asunto que me parece muy importante para clarificar, puesto que parece que en España este asunto el asunto soledad ocupa un espacio muy grande, pues creo que es bueno saber que somos uno de los países con menor índice de personas que viven solas, ¿no? Son nuestras paradojas, siempre las hemos tenido, ¿no? Hay una que es muy clara y que se lleva preguntando en los barómetros europeos desde los años 90, que es ¿usted se siente solo o sola? Pues los que nos sentimos más solos o solas somos los países del sur, siempre. Los países que menos se sienten solos son los países del norte. Los que, como pueden ver, viven en porcentaje muchísimo más alto en soledad son precisamente esos países que se sienten menos solos, ¿no? La pregunta tiene si nos hacemos la pregunta, tiene una respuesta bastante clara, que es qué expectativas, o sea, lo que decíamos de la definición de soledad, qué expectativas de vida tenemos, ¿no? Un chaval danés pues sabe que se va de casa a los 18 años y que además a partir de ahí va a emprender un camino que le va a llevar a vivir solo o sola varias veces a lo largo de su vida. Por lo tanto, su gestión de la soledad pues está bastante incorporada, ¿no?, a el modo de vida. Esto es fundamental. En las sociedades del sur, especialmente además
con una fuerte influencia religiosa y demás, la expectativa que genera la soledad es siempre negativa, porque la expectativa es que sea la familia la que de alguna manera nos acompañe, esté con nosotros, etc., ¿no? Por lo tanto, eso además se ha trasladado, no ahora ya, pero sí hace unos años, no tantos, a una cierta culpabilización hasta desde los ámbitos profesionales. Es decir, cuando a alguien se le preguntaba, hombre, pero usted está solita, ¿no? Esto se preguntaba mucho en los despachos, ¿usted está solita? Sí, estoy solita, ¿no? Esta cosa, ¿no?, ya de ir transmitiendo un pequeño pozo de qué desgracia que usted esté solo, ¿no? Y claro, esto tiene peso. Por lo tanto, la expectativa es fundamental. Y yo aquí hablo a los medios de comunicación que están delante si generan o no generan esta expectativa dramática siempre en relación a la soledad, porque la realidad es que vamos a estar cada vez más en hogares unipersonales. El gran reto es cómo vamos a poder vivir bien en hogares unipersonales y no sentirnos mal en la soledad. Es un asunto, reto, pero ya lo ven, estamos ahí abajo. Los países que menos hogares unipersonales tienen y que no hemos entrado en asuntos de percepción en los países, pero les puedo asegurar que la diferencia es tremenda entre el sur y el norte en cuanto a sentirnos solos. Otro, entre comillas, estereotipo, pues ha sido la desgracia que hemos estado viviendo, trágica para las personas mayores durante estos años, ¿no? Estos 2 últimos años. Da pena decir, ¿no?, estos años. Pues sí, estos años, pues entre otras cosas, España ha sido el 4º país de Europa en fallecimientos en centros residenciales para mayores. O sea, en eso sí hemos tenido un desagradable récord, pero ahí está. Ha habido una actitud de conmiseración unánime hacia nuestros mayores, denominación que no comparto, como pueden imaginar, porque ese nuestros, ¿no?, tiene siempre un contenido muy proteccionista que a su vez infantiliza y que a su vez domina a ese grupo de población. Por lo tanto, nuestros no. Todas las organizaciones de mayores internacionales y nacionales se han posicionado diciendo, por favor, no nos llamen nuestros. Trátenos desde la igualdad y a partir de ahí hablamos, ¿no? No necesitamos que nos llamen nuestros, sí que nos traten bien, que es distinto. Bueno, uno de los grandes lemas, casi mantras que han sucedido en este tiempo ha sido precisamente el que qué solitos se han sentido las personas mayores durante este tiempo, cosa que es cierta, evidentemente. Pero cuando hacemos esto pertenece a un estudio recientísimo publicado por la Unión Europea y ahí, como pueden ver, los que se han sentido dramáticamente solos ha sido la gente joven, la gente entre 18 y 25 años y la gente entre 26 y 45 años. En verde tienen antes del COVID, en azul después del COVID. Bueno, si nos paramos un minuto solo a pensarlo, lo comentaba con otra de las personas que va a participar después, es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Las personas mayores ya estamos muy entrenadas en situaciones adversas. Tenemos una capacidad de resiliencia altísima, somos como un tente tieso. Es decir, nos vienen todas las dificultades de la vida y somos capaces, o hemos aprendido, mejor o peor, hemos aprendido a superar esa situación y a recuperarnos de alguna manera de esa situación y seguir adaptándonos, mejor o peor, insisto, a la vida cotidiana que nos toca. Pero un chico o chica de 18 años, el verse 4 meses encerrado en su casa, pues tiene efectos muchísimo más complejos y seguramente muchísimo más intensos según ellos han declarado. Este es un estudio que a quien le interese está en la red, es de acceso público, Unión Europea, porque da un montón de información sobre este proceso a lo largo de 2 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se sienten las personas? Y cómo se ha enfocado, entre otras cosas en los medios, cómo se ha enfocado el tema y qué presencia y qué tipo de presencia ha tenido por grupos de edad el asunto COVID, ¿no? Que creo que es de bastante interés. Bueno, simplemente por ir sacando cosas, ¿no? ¿Qué dice la investigación, la generación de conocimiento? Bueno, pues les doy 4 datos porque creo que
que me toca abreviar, de una investigación que hemos hecho en Guipúzcoa, que tuvo una investigación cuantitativa, una muestra amplia, otra cualitativa y que además generó estos documentos de etnografía visual, que les acabo de poner uno, pero hay otros 3 donde se hablan de otras soledades, o sea que si entran en la red los pueden ver, de otras maneras de enfocar la soledad totalmente diferentes a la de Pío, ¿no? Bueno, la investigación cualitativa, ¿qué dice? Pues que no hay un fenómeno específico, o sea, no existe un fenómeno específico y definido de qué es la soledad, además de esta definición que yo de alguna manera me gusta compartir, que la pérdida está casi siempre presente en la percepción de soledad profunda, que no siempre es un fenómeno relacional, no siempre, es mayoritariamente relacional, pero no siempre, porque hay personas, además, que esa percepción de soledad la traen a lo largo de su vida y seguramente no muy bien gestionada, o por lo menos no han podido gestionarla suficientemente bien, ¿no? Tiene mucho que ver con la historia de las personas. Nosotros somos lo que hemos ido construyendo a lo largo de todo nuestro itinerario vital, y eso no se corta cuando uno tiene 70 o 75 años, todo lo contrario, ¿no? Llevamos ese tesoro o llevamos esa carga, pero aquí estamos, ¿no? Y luego otro de los elementos que ha abierto todo un camino de investigación y que en ello estamos, que es esto que entendemos como actividad significativa. Es decir, ¿qué papel tiene el propósito de vida en las personas cuando se quedan solas, cuando están viudas, cuando son muy mayores, cuando están enfermas? Todo eso se traduce en un concepto que yo creo que además ya ha generado mucha investigación, que es esto de las ganas de vivir, ¿no? ¿Qué es lo que determina que yo tenga ganas de vivir y otra persona no tenga ganas de vivir, ¿no? Bueno, ahí la verdad es que es un tema apasionante del cual podemos hablar en otro momento, ¿no? Y luego otro de los asuntos que intentamos explorar y cuantificar es cuánta gente realmente se siente sola, ¿no? Bueno, ahí siempre se diferencia en esto que llamamos la soledad objetiva, que es cuando a mí me pregunta alguien, ¿usted se siente sola? Lo normal es que yo no declare que me siento sola, aunque me sienta sola, claro. Entonces ahí, como ven, el porcentaje es muy pequeño. 5,5 de cada 100 personas declaran sentirse solas, mayores de 65 estoy hablando. Mientras que cuando ya se pasan instrumentos estandarizados y preparados para eso, es decir, que detectan soledades indirectamente, ya la cosa cambia y tenemos más o menos un índice en torno a un 30% de población mayor de 65 años que tiene sentimientos de soledad. Sin más, por hablar de datos, ¿no? Son las mujeres las que nos sentimos más solas. Tema de análisis también. Yo solamente presento casi un guión de asuntos para analizar con mayor intensidad, y los factores más predictores pues son el estado civil, como decíamos, es decir, se supone que personas que viven en pareja se sienten en principio menos solas. Yo diría que eso también hay que indagar un poquito más. Vivir solo, obviamente. La salud subjetiva, ¿cómo me siento? Como saben, la salud subjetiva es un indicador muy, muy potente sobre la salud objetiva también de las personas. Es decir, cómo yo me siento indica en muchísimas ocasiones si realmente estoy bien o menos bien, unido a otros, lógicamente. El grado de integración social, tema clave. La soledad en otros momentos, si yo ya sé qué es eso, yo ya me he sentido sola, yo ya he aprendido qué es esto de sentirme sola, y el tiempo al día en soledad, o sea, si estoy siempre sola, si no hablo con nadie, ¿no? Esto creo que es bastante importante. De todo esto, y finalizo ya, salieron unas bases para una estrategia de afrontamiento de la soledad. Después se ha trabajado mucho sobre este tema. En este momento ya hay una estrategia más o menos en marcha, pero son unas bases sistematizadas en esas 4 dimensiones, en esas 4 áreas, que creo que son interesantes. La primera es esta de conocer y normalizar la soledad. La soledad está asociada a un estigma social potentísimo que no nos ayuda a nada y además, de hecho, pues nos lleva a negarla, ¿no?
Ese estigma social tenemos que intentar normalizarlo. Tenemos que ver que realmente nuestro futuro y el de nuestras hijas e hijos va a ser precisamente vivir en soledad y sentirse solos. Luego vamos a intentar gestionar esto de otra forma, aprender a estar solos. El segundo es la prevención, ¿no? Hay muchísimas intervenciones. Yo creo que en la mesa se va a hablar de intervenciones para prevenir la percepción negativa de soledad. Muchas son de carácter colectivo, de carácter grupal, de carácter comunitario. El barrio, los amigos, el entorno, la conversación, que uniendo, decía ayer Bernardo Achaga en una entrevista que le hacían, eso que vive en un monte perdido, y decía, sí, pero yo me tengo que ir a Bilbao de vez en cuando, y dice, porque aquí no hay conversación, asociándola a la soledad, ¿no? La conversación, la vida vecinal, la vida comunitaria, la acción voluntaria, todo eso es prevenir, pero también prevenir en la infancia, prevenir en la educación. Ese es el mejor espacio para trabajar bien la soledad, porque es un espacio libre de estereotipos. Los niños, sobre todo en sus relaciones con sus abuelos, no están tan condicionados por todo lo que luego va sumándose en la educación, ¿no? Un niño de 5 o 6 años ve a su abuela o abuelo como una persona cercana, que le quiere, que le cuida. Lo mismo pasa con la sensibilización del cuidado. Qué mejor momento para trabajar el asunto cuidado que en la infancia, el asunto soledad también. Y darle valor, que eso también tiene que ver con la educación, a cosas que ya no practicamos, como por ejemplo la escucha activa, como por ejemplo la conversación, llamémosla banal, ¿no? Pero la conversación de vecinos, ¿no? Si os dais cuenta, pues ascensor, 7º piso, ¿no? Todo el mundo mirando al móvil, por si acaso tiene que preguntarle al vecino cómo estás, ¿no? ¿Por qué no empezamos a trabajar y a dar valor a ese contacto cotidiano, ¿no? La tienda, ¿no? Mi vida cotidiana, mi barrio, en el fondo es mi barrio, ¿no? Esto es una herramienta de prevención enorme, porque sobre eso se extiende después una gran red de protección invisible. Y esa red de protección invisible es que si yo no veo a mi vecina, por cierto, mi vecina tiene 97 años y a lo mejor yo lo único que hago es picar en su timbre de vez en cuando y decir cómo estás, no sé qué, y hablar ahí en el descansillo un rato, ¿no? Pero toda esa actividad tiene un valor enorme para prevenir situaciones de soledad. Y luego ya viene la intervención en situaciones graves, en situaciones de soledad severa, que esa tiene que ir liderada desde las administraciones públicas, porque nunca está sola. La soledad es un fenómeno que está atravesado por un montón de dimensiones, como son la vivienda, como son la salud, como son la educación, la accesibilidad, todas ellas que ponen en evidencia una vez más las grandes desigualdades sociales que se viven en la vejez, como en otros momentos de la vida, pero quizás aquí con más intensidad. La soledad no es amorfa a eso, para nada, para nada. Ser pobre, no tener vecinos, no tener redes, tener situaciones de dependencia, son predictores de situaciones de soledad, no lo olvidemos. Con todo esto, pues finalizo con algunas cuestiones un poco por intentar cerrar hablando de esto. Diversidad del concepto, hablamos de diferentes soledades, no lo metamos todo en el mismo saco, no es el mismo saco. Debemos de evitar este estigma que genera una alarma innecesaria porque no podemos gestionarla de ninguna manera. Comprender el peso idiosincrático, es decir, por qué aquí nos sentimos más solos que en otros sitios, qué estamos haciendo, cómo estamos realmente afrontando este asunto. La cultura es muy potente y a veces las expectativas de nuestra conducta en la vejez nos atan de pies y manos. Por lo tanto, igual necesitamos abrir eso. Reconocer la importancia, ¿no?, de las pérdidas, de la precariedad, de la salud en la soledad. Y luego yo diría que lo más importante, identificar estrategias personales de gestión de la soledad, llegar a disfrutar de la soledad. Es un gran logro, y requiere bastante trabajo, pero realmente da gusto después poder estar solo y disfrutar de esos momentos. Son los momentos de creación, son los momentos de reflexión sobre uno mismo, de disfrute de una tarde viendo el mar o lo que sea, ¿no?
bueno, generar y compartir conocimiento y promover unas políticas públicas que realmente estén ajustadas a la realidad de las personas. Muchísimas gracias.